Aquí nos habíamos quedado. El tercer modelo es el que plantea Harold Idomar. Es sencillo. El crecimiento de PIB apoyado en una política de apertura a la inversión productiva en combinación con una política que busque incrementar la productividad del capital, corto y largo plazo. Hemos considerado que el PIB crece en relación directa con el empleo o el aumento del factor productivo de trabajo, tanto en relación con los cambios del nivel de empleo como en relación con los cambios en la productividad del trabajo. Ese fue el último modelo que vimos. Vamos a ver ahora, vamos a suponer que el acervo de capital, la formación bruta de capital fijo, va a variar, permaneciendo constante todo lo demás. Entonces, formalmente el PIB es igual a precio por cantidades. Asumimos que los precios no se mueven, por lo tanto, el crecimiento del PIB va a ser igual al crecimiento de las cantidades producidas. Los factores que determinan el crecimiento del PIB vamos a considerar constante como el trabajo, la productividad del trabajo y la productividad del capital, por lo que el crecimiento del PIB va a ser una función del crecimiento del capital o su equivalente de la inversión o de la formación bruta de capital fijo. Entonces el PIB crecerá conforme tengamos formación bruta de capital fijo. La misma curva que habíamos visto antes, que tiene un máximo al cual podemos llegar, un techo de K1. Esto en realidad, esta K la tengo que borrar, esto no es K, esto es Q, que es el nivel máximo de producción al que podríamos llegar, el nivel máximo de empleo al que podríamos llegar. Y aquí tenemos una nueva curva de producción, un nuevo escenario, un nuevo horizonte del PIB. Y este nuevo horizonte del PIB, ¿quién me lo da? Me lo da la inversión. Al aumentar la inversión, al crecer en inversión, yo tengo una transformación de mi función de producción. ¿Se acuerdan que lo habíamos agarrado de aquí del cogote y lo habíamos estirado para arriba? Y entonces este nivel iba a ser el mismo. Ahora no solamente se ha estirado hacia arriba, se ha tirado también hacia la derecha. Implica un nuevo escenario tecnológico donde yo tengo no solamente una mayor posibilidad de producir, sino también de generar puestos de trabajo. Este es el crecimiento de mi horizonte en el empleo y este es mi crecimiento en el horizonte de crecimiento del PIB. Obviamente siempre voy a llegar a un tope, por eso es que el proceso de inversión debe ser continuo. En la medida que yo estoy invirtiendo, yo estoy empujando ese tope hacia arriba. El efecto redistributivo del ingreso por la dinámica del mercado de trabajo. Es parecido al anterior, pero tiene ciertas diferencias. Este es mi nivel de producción actual, Q1, este es el producto marginal, perdón, el producto medio, y ahí tenemos una oferta de trabajo. Vamos a suponer que no solamente la demanda de trabajo va a ser dinámica, sino también va a ser dinámica la oferta de trabajo. Vamos a suponer que se mueven los dos, como lo decía Idomar y Harold. Yo voy a tener un incremento de la población, un incremento de la capacidad de producir esa población, y me requiere ese incremento de la capacidad de la población, me requiere también un incremento de la demanda de trabajo. Y aquí tenemos entonces el nivel de equilibrio. Este es el nivel de equilibrio sub 1 con esta función de producción. Voy a tener este salario sub 1. Tengo mi proceso de capitalización. Ese es el PIB al que logro con este nivel de salario y este nivel de empleo. Vamos ahora
a una nueva función de producción. ¿Cómo yo genero esta nueva función de producción? A través de la inversión. A través de formación bruta de capital fijo. La transformación del aparato productivo a través de inversión. ¿Eso qué me va a generar? Que esta curva que tengo acá, de producto marginal sub 1, ya no solamente se va a desplazar hacia arriba, se va a desplazar también hacia la derecha. Y esta curva, ¿qué me representa en la parte descendente? La demanda de trabajo. Ahí tengo el producto medio. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, ¿qué ha crecido la población? Se ha desplazado la población no solo de manera cuantitativa, sino cualitativa. Si esta población se hubiera desplazado en las condiciones anteriores, es decir, si hubiera tenido un crecimiento de la población en ese sentido, ¿qué hubiera pasado? Probablemente hubiera tenido un salario más alto, pero hubiera aumentado el desempleo. ¿En este momento va a aumentar el desempleo porque el salario sube? No. Porque con las nuevas condiciones de producción y de productividad, yo tengo un mayor empleo, un mayor nivel de empleo, a un salario más alto y con un crecimiento del PIB. Y eso es básicamente lo que ocurre en los países desarrollados. ¿Por qué en los países desarrollados los salarios son más altos? Porque la productividad es más alta. Pero también las oportunidades de empleo son mayores. ¿Me explico? El trabajo es más escaso porque las oportunidades de trabajo son más abundantes. ¿Cómo se logra mayores oportunidades de empleo? A través de la inversión. Entonces aquí tengo un fenómeno en el cual yo logro no solo aumentar el empleo, sino inclusive aumentar los salarios, porque junto con este crecimiento que tengo aquí de la población productiva, crecimiento tanto cualitativo como cuantitativo, no son solamente más trabajadores, sino trabajadores mejor preparados. Con este proceso de capitalización, yo logro un incremento de los salarios y logro un incremento del empleo, que es precisamente una de las características del proceso de desarrollo, de un verdadero proceso de desarrollo. Un verdadero proceso de desarrollo es aquel en el cual los salarios suben, no bajan. El empleo sube, no baja. Y no sube por ley, sube por un efecto del mercado de trabajo. ¿Ok? Entonces, en este gráfico de aquí nosotros vemos, si ustedes quieren, explicado lo que es el modelo Domar y Harold. Desde el punto de vista de la microeconomía, no desde el punto de vista de la macroeconomía, usando el modelo neoclásico, no usando el modelo keynesiano, pero al fin y al cabo llegamos a la misma conclusión. Algunas observaciones del modelo. El crecimiento económico es condición sine qua non para alcanzar el desarrollo. Y es ahí donde entramos en discusión con muchos colegas nuestros que se cierran un poquitito la banda y dicen, no, el desarrollo es una cosa, el crecimiento es otra. Ya, es verdad, el desarrollo es una cosa, el crecimiento es otra. Pero ningún país... Adelante, por favor. Catuto, ¿cómo te va? Oye, que llevo 4 días que no me baño. 4 días que te has perdido. Aquí me va... No, no le crean, no le crean. Lo que quiero es que se siente un poco mal porque no me han traído el gas. Recién me traen el gas ahora. Pero yo sí me baño. A ustedes les consta cuando me han llamado que les he dicho estoy bajo la ducha. ¿Ok? Así que estoy solamente haciendo una broma. Es verdad. Bueno. Decíamos que el crecimiento económico es una condición sine qua non para el desarrollo. No hay ningún país desarrollado
con un PIB per cápita bajo. Hay países que tienen un PIB per cápita alto y no tienen un gran nivel de desarrollo, es verdad. Pero todos los países desarrollados tienen un nivel de per cápita alto. En otras palabras, es una condición sine qua non. No hay desarrollo sin crecimiento. No es una condición suficiente, pero sí es una condición necesaria. ¿Cuál es la diferencia entre una condición suficiente y una condición necesaria? Suficiente es que por solo cumplir esa condición ya se logra la condición de desarrollado. No, no se logra solo con esa condición. Pero sí es necesaria, ¿por qué? Porque sin esa condición el desarrollo es imposible. ¿Ok? No puede haber desarrollo sin crecimiento económico. Puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. Y eso es bien importante tenerlo claro, porque generalmente desde el punto de vista de la política, cuando no se tiene crecimiento económico, se dice, sí, no tuvimos crecimiento cuantitativo, pero tuvimos crecimiento cualitativo porque se redistribuyó. Eso es bla, 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 bla. No se puede redistribuir la nada. Para redistribuir algo, tengo que tener que redistribuir. Si no tengo PIB, no hay nada que redistribuir. ¿Qué cosa es el PIB? Es la producción de bienes y servicios materiales, reales. ¿Estamos? ¿Está claro? Ya, eso lo tenemos que tener muy claro. Ahora, el crecimiento económico no solo depende del empleo y la inversión, depende además de la productividad de los factores productivos, del capital y del trabajo. En ese sentido, la educación en el más amplio sentido de la palabra, se convierte en un factor estratégico de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque es la educación la que modifica la productividad del trabajo. Y a su vez, es la modificación de la productividad del trabajo lo que de alguna manera permite calificar a la educación. Educación no es cualquier cosa. No es porque el gobierno diga en el presupuesto he destinado 4.000 o 5.000 millones de dólares para la educación. Eso significa que estamos educando. ¿Qué significa educar en esta perspectiva? Formar personas con capacidad productiva. Tomar al niño, tomar al joven y convertirlo en un productor eficiente. Es una persona capaz de producir valor. Una persona capaz de producir valor. ¿Ok? Eso es lo que significa educar. Educar no significa meter en la cabeza del muchacho un poco de basura, por bonito que sea. Algo de eso no es basura, algo es muy útil. Las personas también requieren una cultura, un conocimiento, un desarrollo intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está perfectamente. Pero lo fundamental es cómo te capacito para ganarte la vida. ¿Cómo te capacito para que puedas insertarte en el aparato productivo, ser útil y tener un ingreso a partir de tu trabajo? Esa es la clave fundamental de la educación. Una educación que no tiene un enfoque semejante, pues simplemente no es educación, es cualquier cosa, pero eso no es educación. La productividad potencial del trabajo no solo puede realizarse en la presencia de inversión, asimismo con alta productividad y potencia. Solo no me basta con tener trabajadores bien capacitados. ¿Ok? Esos trabajadores bien capacitados necesitan una oportunidad de trabajo. De nada sirve generar ingenieros, técnicos, químicos, biólogos,
gente con capacidad de producción. Si cuando salen a la calle no encuentran dónde aplicar sus conocimientos. La tasa de crecimiento natural de la población económicamente activa, ponderada por su productividad, no puede ser inferior a la tasa de crecimiento de la inversión, asimismo ponderada por la productividad de la producción. ¿Qué ocurre cuando la población crece más allá de la inversión? Efecto número 1, se genera desempleo. Efecto número 2, se genera disminución salarial. Los salarios reales caen. O el desempleo aumenta. Así de simple. ¿Qué ocurre en el largo plazo? Se fomenta la migración. Ustedes salen de la universidad con su título bajo el brazo. Al principio se van a emplear en un restaurante o en un kiosco, donde sea, porque hay que ganarse la vida de alguna manera. Pero llega un momento en que ustedes dicen, ¿hasta cuándo? Esto lo tengo mientras busco una mejor oportunidad de trabajo. Y si no la encuentro, ¿qué hago? Estoy capacitado para trabajar. Puedo ser más productivo. Puedo generar más valor. Y puedo tener un salario más alto. ¿Y por qué no lo tengo? Porque no hay oportunidades. ¿Quién es quien me brinda esas oportunidades? La inversión. Si no hay inversión, no hay oportunidades. ¿Qué camino tomo? Migración. Y entonces ahí la educación tiene un costo de oportunidad. Si yo capacito a las personas, las formo, las educo, pero no le doy la oportunidad de que se puedan emplear, permitiendo que la inversión crezca, estoy incurriendo en un costo social altísimo, porque todo eso que he gastado para formar a una persona termina en otra parte del mundo. Con los otros costos de los cuales ya hablamos que significa la migración. El costo demográfico, más la pérdida de alguien que podría estar produciendo y no produce nada. ¿Estamos? Bien, y cerramos esto, que ya nos queda poco tiempo, con lo que habíamos dicho sobre costo de oportunidad. ¿Ok? Aquí estamos viendo que los dos elementos son importantes y los dos elementos deben de tener un crecimiento. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando estuvimos planteando el modelo, un modelo keynesiano, por ningún lado hablamos de gasto público y peor, por ningún lado hablamos de gasto social. Que el gasto social es importante en nuestros países, es importantísimo en nuestros países. Lo que no podemos olvidar es que ese gasto social tiene un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad está en el costo del crecimiento, en el freno al crecimiento. Y es simple. El ahorro o lo invierto o lo gasto. Un ahorro que gasto, no puedo invertirlo. Cuando yo gasto el ahorro, lo pierdo. Claro que lo gasté en cosas muy bonitas, en cosas muy útiles, en cosas muy necesarias, en aliviar la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un poquito como darle una aspirina a alguien con cáncer. La pobreza no lo voy a resolver, la pobreza no la voy a curar, la voy a aliviar. ¿Qué es lo que me permite curar la pobreza? La inversión. El problema es que si lo invierto todo, no voy a poder hacer nada del otro lado. Entonces, el verdadero problema de la política económica, chicas, yo lo reduzco a la toma de decisiones en función de los gastos, de los costos de oportunidad. ¿Hasta dónde yo puedo permitir el gasto social? ¿Hasta qué punto ese gasto social tiene que ser priorizado? En términos de a quién se lo voy a dar, no se lo voy a dar a cualquiera. ¿Hasta qué punto yo tengo que decir, bueno, en qué momento la pobreza va a dejar de ser un problema? Nuestros políticos nos tienen acostumbrados a que la pobreza
es endémica ecuatoriana o es endémica latinoamericana, que nosotros jamás podremos dejaremos de ser pobres, que solamente cuando el imperio yanqui caiga, seremos libres de la pobreza, y eso es más falso que un billete de $7. La pobreza está identificada generacionalmente en una población que nació pobre, que vive en pobreza, y muchos de ellos morirán en pobreza. El problema es, ¿quiénes son? ¿Y qué hago con esas generaciones? ¿Qué hago con los niños? Bueno, los tengo que educar. ¿Educarlos para qué? Para que sean útiles. Para que cuando tengan 20 o 21 o 22 años se puedan enganchar en el proceso productivo, generen valor para la sociedad y para ellos mismos. Entonces, mi primera acción, los primeros que van a salir de la pobreza son los niños actuales. Cuando sean adultos ya podrán salir de la pobreza ellos solos con su propio trabajo. Eso se llama educación. Pero por otro lado, tengo que generar también la oportunidad de que trabaje. Eso se llama inversión. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que esto ocurra? Si ustedes se ponen a pensar de cuándo fue creado CEPAL en 1948, la historia de la lucha contra la pobreza ya tiene 72 años. Estamos hablando de más de 2 generaciones. Y el número de pobres sigue aumentando. Entonces, ¿hemos hecho una lucha efectiva contra la pobreza o ha sido puro cuento? ¿Me explico? Entonces, ¿qué camino tengo yo que tomar para disminuir la pobreza? Ya veo que hay un costo de oportunidad entre los dos extremos. ¿Cómo combino esas dos cosas para lograr un crecimiento más acelerado posible, no solo del PIB, sino también del empleo, mientras reparto aspirinas por este lado? ¿Y durante cuánto tiempo puedo hacerlo? ¿Y cuántos recursos necesito para hacerlo? Pero tengo que olvidarme del resto. El resto tiene que ir en la inversión. ¿Me explico? ¿Hasta qué punto yo puedo acelerar el crecimiento aceptando de que el ahorro nacional no es suficiente para impulsar la economía en el crecimiento que necesito? ¿Y quién determina el crecimiento mínimo necesario de la economía? Pues el crecimiento de la población. ¿Cuánto tiene que crecer la economía para que el desempleo desaparezca? O por lo menos para que el desempleo se minimice. Entonces, de eso, ¿cuánto es el ahorro nacional y cuánto de ahorro externo necesito? Hablando de inversión extranjera. ¿Me explico? Entonces, hay otras perspectivas de política económica que no están relacionadas con el corto plazo, pero que tampoco responden a la planificación como nos las plantean muchas veces, sino a estrategias. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué camino quiero tomar? ¿Quién nos va a llevar por ese camino? ¿El gobierno? No. La población es la que nos tiene que llevar por ese camino. No es el gobierno, son los agentes económicos. El gobierno lo que tiene que hacer es simplemente crear las condiciones, nada más. ¿Ok? Bueno, chicas, ese es básicamente el fundamento del modelo de Domar y Harold, que se los he presentado por cortesía de Colinos, la pasta dental que blanquea las sonrisas. ¿Ok? Todo eso acompañado con una galletita Amor de chocolate, que las tengo ahí guardadas, ahora las saco y me Tan como dos elaborada por Bimbo. por Bimbo, del Ecuador. Hay pan elaborado por Bimbo, también es otro patrocinador del programa de hoy. Nos hemos vuelto artistas de televisión, chicas.
Bueno, chicas, ahora sí. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porky, Porky, nuestro rey Favorito. favorito. ¡Sí, Sí, señor! señor. ¿Ok? ¿Cuándo nos vemos, chicas? Mañana. Me estoy buscando a Seguro, usted. pero ¿y si tendremos material para vernos mañana? Yo con gusto, pero vamos a tener Es que yo material. nosotros ya le había enviado un documento, Eco. Bueno, mañana entonces hablemos. Pero oye, es que yo todavía tengo que subir notas. No, pues Tengo entonces 5 díganos paralelos y que... apenas he subido 2. Pero Compadéjanse Eco, de mí. Eco, un ratito. Lo que pasa es que nosotros le habíamos dicho de la teoría del dinero y del salario. Esa era la primera. El Ajá. segundo era sobre Mundell y Fleming, porque el modelo de Harrod y Domar nos hizo trabajar a nosotras. Y Ya, nosotros ya hemos elaborado 4 teorías y por eso ya le habíamos enviado al correo ok. lo Bueno, que lo que nosotros vimos habíamos ahora, elaborado para que usted nos mire. lo que acabamos de ver ahora, también tiene la teoría del salario implícito. ¿Ok? Lo que acabamos de hacer es la teoría del salario. Se las voy a mostrar. Aquí está la teoría del salario. Sino que me lo salté un poquito. Esta es la teoría de Harold y Domar. Y a propósito, hoy hay un video. Si ven aquí el link, ese es un video cuando lo expliqué en clase. Si quieren, entren a YouTube, exploren mi YouTube, editamos estos videos que hemos hecho y también los subimos a YouTube si ustedes quieren. Entonces ustedes van a ser las protagonistas de los videos. Y tenemos que buscar los patrocinadores. Bimbo, ¿cuál fue el otro? Galletitas Amor. Y bueno, ahí buscamos. De la sonrisa, algo así, ¿no? Ah, Pepsodent Colgate. Ajá, eso. o Colgate. Colgate Palmolive presenta el modelo Domari Harald. Oye, y por favor, cuando lo editen, saquen a Porky, sí. Eso sí no lo vamos a subir al canal, ¿ok? Eso lo vamos a editar. Pero lo volvemos a cantar después, porque es lindo cantar Porky. A mí me encanta cantarlo Porky. Yo se los pedí a ustedes cuando Sí, es terminamos el bonita. curso y ustedes no quisieron hacerlo, no me quisieron acolitar. ¿En qué? ¿Qué cosa? A ver, veamos. Vamos a ver la teoría del salario. Muy rápido. La teoría del salario parte de un principio y yo por eso les decía a ustedes los principios constitucionales nuestros están en contra de la teoría del salario. ¿Por qué? La teoría del salario es la teoría del mercado del trabajo. Y por principios constitucionales, el trabajo, el mercado de trabajo, de acuerdo a Rafico y compañía, no existe. El salario no es un precio porque el trabajo no es una mercancía. Pero en la teoría clásica siempre vemos el trabajo como una mercancía. Y tenemos que verlo como una mercancía. Oiga, y yo estoy hablando aquí como loco y esto lo tengo desconectado. Con razón sentía piquiña por las piernas. Y era esto que no me dejaba. Ahora sí estoy conectado. Igual si lo escuchamos. Pero me escuchaban con el micrófono de la computadora y tengo esto puesto por gusto. Bueno, Oh, sí, yo sentía que me decía algo, cosquilla en los pies y no sabía qué era. Y era el conector que estaba suelto por acá abajo, bailaba. Bueno, entonces, esta es la función de producción.
Y aquí voy a definir la función de demanda de trabajo. La demanda de trabajo, ¿cómo yo la defino? En primer lugar, la empresa va a demandar trabajo en función del salario. Y el salario lo voy a definir no en dólares, el salario lo voy a definir en bienes y servicios producidos. ¿Qué cosa es el salario? El salario no es más que parte de lo que el productor produce que le corresponde a él por remuneración. Y esa parte que le corresponde al trabajador por remuneración está determinado por el producto marginal del trabajo, por esta curva de acá, a partir de este punto. Entonces, el salario siempre va a corresponder a la productividad marginal del trabajo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy contratando aquí un determinado nivel de personas con un determinado salario, yo solamente voy a aumentar la demanda de trabajo si el salario baja. Como cualquier curva de demanda, la demanda crece cuando el precio baja. ¿Ok? El producto se llama salario, el producto se llama trabajo, la mercancía se llama trabajo, el salario es el precio. La demanda va a crecer solo si el precio baja. Exactamente el mismo principio que ustedes aprendieron en términos de relación precio-demanda. La demanda se mueve en función inversa del precio. La demanda está determinada por la productividad marginal del trabajo y el precio está determinado también por la productividad. El precio refleja la productividad. La función distributiva. Asumimos que el ingreso en identidad con el PIB en el corto plazo está determinado por los niveles de remuneración de cada factor productivo, especialmente por los salarios y el rendimiento del capital. Nos concentraremos en el salario. El salario se determina como el precio del trabajo en un mercado donde, esto no me deja leer, y las empresas demandan capacidad creativa, productiva de los trabajadores. ¿Cómo se determina la curva de oferta de trabajo? La oferta de trabajo. ¿Quiénes ofrecen trabajo? Los trabajadores, que son los dueños de su trabajo. El trabajador valora su tiempo ocioso. ¿Qué cosa es el tiempo ocioso? Pues el tiempo que nos damos para conversar Libre. nosotros, o sea, el tiempo que conversamos, que la pasamos bonito, que nos tomamos un café, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro tiempo ocioso, el tiempo que hacemos lo que nos gusta hacer. Pero el trabajador sabe que para poder vivir necesita comer, necesita consumir. Es decir, necesita producir, necesita crear bienes que le permitan intercambiarlo con aquellos bienes que él necesita. Entonces el ser humano contrasta el disfrute de su tiempo libre con las necesidades que tiene de consumir. Un mayor salario permite un nivel de consumo más alto y por lo tanto él estaría dispuesto a sacrificar más de su tiempo libre si y solo si el salario sube. La clásica teoría de la oferta. ¿Ok? Así como la demanda es una función inversa del precio, la oferta de trabajo es una función directa del precio, del salario. A mayor salario, mayor tiempo disponible para trabajar. El problema es que el tiempo disponible del trabajo es físicamente limitado por las propias necesidades del trabajador. El día tiene 24 horas, pero el trabajador necesita tiempo ocioso realmente para poder descansar, para poder alimentarse, ¿ok? Para poder transportarse. Entonces siempre va a haber una limitación en la oferta de trabajo. Por eso la curva de oferta de trabajo la marcamos de esta manera. A mayor salario yo estoy dispuesto a pagar, perdón, estoy dispuesto a trabajar más. Pero va a llegar un momento en el cual yo no puedo aumentar mi oferta de trabajo, por más que quiera. Por más que suba el salario, el día tiene 24 horas. ¿Ok? Entonces hay una limitación que por más que el salario suba, esto no va a trepar. La demanda de trabajo, el salario está determinado por la productividad.
Aquí tenemos entonces, esta es la curva de producto marginal, esta es la curva de producto medio, y esta verde, que nace acá, en esta intersección, y que muere acá, donde el producto marginal es igual a 0, esto va a ser la curva de demanda de trabajo. Este es el primer modelo, que es el que nos permite entender cómo se mueve el empleo, el PIB, en función de cómo se mueve el salario, cuando todo permanece constante. Es decir, si el capital permanece constante, la productividad del capital permanece constante y la productividad del trabajo permanece constante, ¿cómo se mueve el empleo? Es decir, el número de trabajadores que está trabajando, y cómo se mueve el PIB en relación con el nivel salarial. Y ahí lo tenemos. Esto hay que reconstruirlo todito. Este es mi primer nivel de empleo en este punto de equilibrio de oferta y demanda de trabajo a este precio, es decir, a este salario. Entonces, con este salario, veámoslo en la perspectiva del salario. Este nivel de salario determina este nivel de empleo y este nivel de empleo determina este nivel del PIB. ¿Qué pasa si la oferta de trabajo se desplaza hacia la derecha? Es decir, si aumenta el número de trabajadores. Permaneciendo constante, ¿qué cosa? Permaneciendo constante el capital. No hay inversión, no hay formación bruta de capital fijo, no hay movimiento en el capital, no hay movimiento en la productividad.